un hombre nuevo. Al abuelo le gustaba mucho beber y fumar. La abuela amaba mucho al abuelo, pero a ella no le gustaba que bebiera ni fumara. Ella lo regañaba en voz alta y oraba siempre por él. Sin embargo, nada parecía cambiar. Un día la abuela comenzó a asistir a otra iglesia de su aldea en Angola. El abuelo iba a su iglesia los domingos, y la abuela iba a la nueva iglesia los sábados. Al poco tiempo, la abuela se unió a la pequeña iglesia adventista del séptimo día y se hizo diaconisa. Un sábado, poco después de que la abuela se hiciera adventista, estaba escuchando el sermón en la iglesia cuando oyó la voz del abuelo afuera. Abuela, sal. Gritó. Vámonos a la casa. Por cómo sonaba su voz, la abuela se dio cuenta de que había estado bebiendo. Se sintió triste y avergonzada. ¿Qué podía hacer? Se levantó en silencio y se fue a casa con el abuelo. Lo mismo sucedió el siguiente sábado. Mientras la abuela estaba escuchando el sermón, oyó al abuelo gritándole desde fuera de la iglesia. Abuela, sal. Vámonos a la casa. La abuela se levantó tranquilamente y se fue a casa con él. Esto se repitió durante varios años. Para sorpresa del abuelo, la abuela siempre lo trató cariñosamente en casa. Nunca volvió a regañarlo en voz alta como había hecho en el pasado. Un día, el pastor adventista cuyos sermones él seguía interrumpiendo, llamó a su puerta. El abuelo se quedó impresionado. Ningún pastor había visitado su casa antes. El siguiente sábado, el abuelo decidió ir con la abuela a la iglesia y escuchar el sermón del pastor. La abuela estaba muy feliz. Los otros miembros de la iglesia también estaban felices de ver al abuelo y le dieron una cálida bienvenida. Después del sermón, el abuelo le dijo a la abuela: Tengo una idea. A partir de ahora, iré contigo a tu iglesia los sábados, y tú vendrás conmigo a mi iglesia los domingos. Y así hicieron el siguiente mes. Entonces, el pastor adventista regresó a la casa del abuelo para otra visita. Oró por cada uno de los 10 hijos del abuelo. Oró por sus 4 nietos. Oró por el matrimonio del abuelo y la abuela. El abuelo estaba asombrado. Ningún pastor había visitado su casa 2 veces y mucho menos orado por cada miembro de su familia. Después de la visita, el abuelo comenzó a asistir a las reuniones de oración de los miércoles, el recibimiento del sábado de los viernes y los servicios de la iglesia los sábados. Siempre llegaba a tiempo a la iglesia adventista y se quedaba hasta el final. Un día la iglesia organizó unas reuniones de evangelismo y el abuelo decidió bautizarse. Sus vecinos en el pueblo de Ambriz, Angola, están asombrados por los cambios en la vida del abuelo. Ya no bebe ni fuma. En cambio, le gusta leer la Biblia e ir a la iglesia. Es un hombre nuevo. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. La ofrenda del 13º sábado de este trimestre se utilizará en 4 proyectos en Angola, el país del abuelo Paulo Domingos. Gracias por planificar una ofrenda generosa la próxima semana.